Al pueblo trabajador, vaya pues mi criolla canción, candombe, tango, milongón, por nuestra liberación, pa' construir bien de abajo una nueva y gloriosa nación. Unámonos codo con codo por un futuro mejor, obligados a volver, no es imposible, claro que no. Obligados a volver en el 2023, levantando las banderas que no debieron caer, que 20 años no es nada, eso decía Gardel, allá por el 2003, Néstor ya lo supo hacer, obligados a volver. Retomemos el camino que ya conocemos bien, nada debemos temer de cara al amanecer. El pueblo nunca se raja, obligados a volver. Salud, trabajo y cultura, por supuesto educación, sin agachar la cabeza ante el fondo, no señor. Codo a codo por la patria, venceremos, sí señor. Obligados a volver en el 2023. Con el pueblo por delante sabemos lo que hay que hacer. Por segunda independencia, obligados a volver, obligados a volver, cumpliendo nuestro deber. En el 2023 sabemos lo que hay que hacer. Al ritmo de este candombe, con alegría y con fe, todo el pueblo de la mano, obligados a volver, 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 volver, a volver. Obligados a volver, programa que se transmite todos los miércoles a las 18 horas y los sábados a las 19 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección, Norberto Raful y consejo de columnistas y asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de Política Internacional. Mi nombre es Hernán Pereira, soy colaborador de Obligados a Volver desde el comienzo. La agenda internacional tiene como punto central esta semana el recrudecimiento de la ofensiva de Estados Unidos en contra de China. Es una ofensiva diplomática por un lado y militar por el otro. Un destructor de la Armada de Estados Unidos cruzó el martes por el estrecho de Formosa, es decir, el estrecho que divide a China de Taiwán, que separa a China de Taiwán, por segunda vez. Cruzó por el estrecho navegando en aguas jurisdiccionalmente territoriales chinas, sin pedir autorización lo hizo. Y esto, según Estados Unidos, está amparado por el derecho internacional. No pueden los barcos de guerra navegar por aguas territoriales de un país sin avisar, por lo menos. Ese es el uso internacional habitual para países que no están en guerra, que no están en conflicto. China alertó a sus tropas y denunció el hecho, diciendo que el ingreso había sido totalmente ilegal y que va a defender la soberanía y la seguridad nacionales con todo.
Esto se suma a un incidente diplomático entre Estados Unidos y Brasil. Lula visitó China y ha hecho declaraciones respecto a la guerra entre Ucrania y Rusia luego de su estadía en China, y Estados Unidos acusa a Brasil ahora de repetir como loro, dice textualmente la subsecretaria de Estado, la propaganda de China y de Rusia sobre la guerra de Ucrania, porque Lula está apoyando la iniciativa de paz de China, que pareciera estar teniendo algún tipo de andamiento. El canciller ruso Lavrov acaba de decir que ellos quieren terminar la guerra de inmediato. De todas maneras, mientras todo esto ocurre, la ofensiva militar rusa arrecia en el sur de Ucrania, y sigue la batalla tremenda por la ciudad clave de la zona del Donbass, que está desarrollándose desde hace ya casi 3 meses y donde han muerto cientos de soldados de ambos bandos. De todas maneras, militarmente no está la situación ni definida, ni siquiera se puede decir que hay nuevas grandes novedades al respecto. Tanto Putin como el presidente de Ucrania, Zelensky, han visitado la zona. Putin visitó la ciudad de Gerson y Zelensky una ciudad próxima a la batalla con Rusia, para mostrarse con sus tropas y llevar un mensaje de apoyo a los combatientes. En tanto, China ha celebrado acuerdos con Bielorrusia, y Bielorrusia es el aliado más directo y más ostensible que tiene Rusia, vecino de Ucrania, y además China ha logrado un triunfo diplomático con el apoyo de Francia a una posición más independiente de toda Europa respecto a Estados Unidos y a su influencia en el mundo en este momento. Es decir, Francia ya está pegando los primeros coletazos diciendo que la guerra en Ucrania nos está perjudicando económicamente y está favoreciendo económicamente a Estados Unidos, que no comparte nada con nosotros de todo eso. Estos triunfos diplomáticos de China han enfurecido a Estados Unidos, y lo del destructor y lo de la acusación a Brasil, y todo esto va sumando. Acá lo estamos padeciendo también porque vienen la subsecretaria de Estado de Estados Unidos y viene la jefa del ejército para América Latina de Estados Unidos a decirnos que ojo con China y no se van a pasar del lado de China porque los reventamos. Esto es el mensaje. Y no solamente no se van a pasar del lado de China, no queremos inversiones de China, saquen esa base de observación que tiene en el sur, y sáquenlos de las represas en la provincia de Santa Cruz y no construyan la central atómica que China quiere financiar al lado de Atucha 1 y Atucha 2. Bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Los medios internacionales, entre tanto, han hecho tapa central de todos los diarios la condena para Vladimir Kara-Murza, un opositor al gobierno de Putin que viene denunciando a Putin como dictador, y que se opone duramente a la guerra con Ucrania. Le dieron 25 años de prisión por traición a la patria y revelar secretos supuestamente militares. Hay un dato curioso. En Moscú, la embajada de Estados Unidos, la del Reino Unido y de la Canadá están en manos de mujeres. Las tres hicieron una conferencia de prensa en el tribunal que condenó a Kara-Murza en La Puerta, y leyeron una muy dura declaración condenando esa condena y condenando al gobierno de Putin
diciendo que es una persecución inadmisible, etcétera, etcétera. Las tres, perdón, habían sido advertidas por la Cancillería rusa de que no tenían que meterse en asuntos internos. Y ahora han sido citadas a la Cancillería. No se sabe si van a tomar alguna sanción contra ellas. Podría ser la expulsión y esto llevar a una crisis diplomática realmente muy, muy fuerte y muy grande. El otro tema importante tiene que ver con Francia y la reforma previsional. El Tribunal Constitucional francés había declarado que es legal, que no es ilegal esta reforma, pero lo rechazaron los sindicatos y Macron pronunció la noche del lunes un discurso muy duro a favor de la reforma contra los sindicatos, que fue respondido por la población, en particular de París, con un fuerte cacerolazo y protestas en la calle. Es decir, no está derrotado el movimiento antirreforma de Macron, lejos de eso, parece ser que ha revivido con todo esto, y habrá que seguir con atención la situación en Francia, aunque políticamente Macron parecía haber capeado la tormenta, pero esto se vuelve ahora para atrás. El otro tema tiene que ver con Sudán. Sudán es un país del este de África que está inmerso en una situación virtual de guerra civil. En teoría iba hacia la democracia, pero hay un enfrentamiento entre el presidente, que es un militar, y el jefe de una fuerza de despliegue rápido, que es otro militar, y esto ocasionó en la capital de Sudán más de 200 muertos y más de 1000 heridos este fin de semana. La disputa en realidad es por el oro. Esa fuerza de despliegue rápido controla el sur de Sudán, donde están las minas de oro. Estos yacimientos de oro se descubrieron hace menos de 20 años, o fueron redescubiertos, porque en realidad se habían abandonado varias explotaciones de oro en la zona. Hay el último año exportaciones por más de 2.500 millones de dólares. Y esto está bajo control de esta fuerza de despliegue rápido. El presidente ha intentado, con el ejército regular, ocupar la zona y bueno, se armó el enfrentamiento. Sudán viene de sufrir una partición muy, muy grave con la creación de Sudán del Sur, que se llevó toda la región petrolera de Sudán y había quedado en una situación de pobreza espantosa, tremenda. Con el redescubrimiento del oro, miles y miles de jóvenes sudaneses, víctimas del hambre, de la falta de educación, se fueron a tratar de encontrar oro. Muchos lo encontraron, pero muchos murieron en esa búsqueda, porque hay que utilizar cianuro y mercurio para poder procesar las pepitas de oro, y todo esto es altamente tóxico, mal manejado, provoca la muerte de las personas. Y también muertes por derrumbes en las minas, porque están mal hechas las galerías, hechas apresuradamente para tratar de conseguir oro antes que venga otro y le gane de mano. Pero el tema es que todo esto está contaminando seriamente el agua de Sudán, que ya está en esa zona con un nivel de contaminación que la hace virtualmente intomable. Y esto es trágico para también la agricultura de la región. Hay que mirar con mucho detenimiento lo que está pasando en África, porque me parece que la receta de los imperios a aplicar en América Latina tiene como meta llegar a situaciones como la que está viviendo Sudán. Bueno, buenas a todos y a todas. ¿Qué tal, Anaí? ¿Cómo te va? Vamos a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos y específicamente el juicio al primer presidente norteamericano que hace un juicio, que es nada más y nada menos Donald Trump. Vos sabés que cuando yo vi esa noticia, Anaí, así, títulos garrafales, ¿no? Títulos así, catástrofe, primer presidente que lo llevan a juicio, dije, bueno, ¿por qué no los anteriores, no? Tantos que hicieron Bueno, tantas claro, cosas. exacto. Sí, porque además le imputaron 34 cargos
que nadie sabe exactamente cuáles son los 34. Lo único, el primero, como un título así aterrador, es que Donald Trump le pagó de fondos de campaña, eso es lo que dicen, $130.000 a una actriz de cine porno, digamos, que aparentemente había tenido una relación con él. Bueno, tenía miedo que esta mujer lo denuncie, como él estaba ya en campaña, a través de su abogado. Michael Cohen le dio que le pague, bueno, $130.000, y eso es la gran acusación, la primera. No es lo que pasó el 6 de enero cuando intentaron entrar ahí a tomar el poder en el Congreso. No. La pregunta es, como dijiste vos, ¿por qué a él y no a Bush, no a Obama, ¿no? Que han sido responsables de guerras y asesinatos de más de 1 millón de personas en Irak, en Afganistán? A mí me parece que una de las respuestas es que Donald Trump no sabe qué hacer con Donald Trump. Claro, ahí está la no cuestión. supieron y no saben. Claro. Nadie puede decir que Donald Trump va a hacer una revolución comunista ni socialista, pero es un tipo que siempre se pronunció en contra del status quo, que significa las Naciones Unidas, la OTAN, y sigue en ese camino y profundiza en ese camino. Pero además, Ramiro, hay algo que no salió en la gran media, salió en medios independientes. ¿Qué pasa con el fiscal del distrito de Manhattan a cargo del caso? Este señor, Alvin Bragg, que es del Partido Demócrata, pero además pertenece a lo que se llama acá PAC, que son unos paquetes, organizaciones que reciben mucho dinero de millonarios y después lo distribuyen en candidatos políticos según les convenga. El que ya dio del año 2016 al 2022 4 millones a ese PAC, que se llama Change of Colors, el cambio de color, es George Soros, claro, multimillonario y archienemigo de Donald Trump. Y específicamente entregó, cercano a cuando el fiscal tomó la decisión que iba a llevar este caso, o le asignaron el caso, asignó $1 millón, no al directo, pero al PAC donde este señor pertenece. Y algo significativo también, que antes que recibiera el dinero, el fiscal le comentó a 2 de sus fiscales que trabajaban para él, y la verdad que él no estaba muy seguro de presentar los casos porque pensaba que no había un caso. Bueno, cuando después se dan cuenta estos 2 fiscales que él va a tomar el caso, renuncian. Y esto es un dato muy significativo y que la verdad, lo repito, no está en la gran media. Sí los periodistas independientes como Greg Wilbur. No, me parece que es un dato más que importante, ¿no? Que el fiscal responde a Soros o por lo menos al gran movimiento globalista y anti-Trump. Son 34 cargos que le Sí. imputan a Trump, o sea, 34 delitos. Yo hasta ahora encontré 2 nada más, que son los que estás nombrando. sí. Los otros no Sí. se dicen. Y justamente nosotros que estamos en Latinoamérica y que tenemos un poquito más de gimnasia con relación a lo que es el lawfare, sabemos que una de las tácticas del lawfare es inflar las causas. Te toman un hecho delictivo y de ahí ellos te meten 4 o 5 delitos del mismo hecho, como si fueran hechos diferentes. ¿Para qué? Para que ante la opinión pública quede ese impacto. Lo acusan de 34 delitos y cuando vas a ver, en realidad a lo mejor son 2 o 3 hechos. En realidad, los abogados de Trump se contactaron con las pruebas o con las acusaciones cuando llegaron. Otra característica del lawfare. El día que vino Trump a Nueva York, que entre paréntesis tiene que volver, porque ahora tiene un caso civiles, que tampoco se sabe exactamente, porque no se lo muestran. Claro. Bueno, yo vivo en Nueva York y también conozco lo mismo que vos, los 2 primeros casos. En realidad ellos, los otros 32, ellos dicen que es fraude, falsificación de documentos, bueno, pero ¿qué pasó con los papeles que le encontraron al presidente Biden en su casa, en el garaje de su casa? ¿Qué pasó con los emails, los famosos emails que tenían sus computadoras Hillary Clinton? Bueno, eso quedó, ahí nadie dijo más nada. Entonces, obviamente uno que puede pensar que lo que no quieren que Trump vaya como candidato y posiblemente ganador de la presidencial, que es el año que viene. En estos momentos ya serían las elecciones, tiene como 4 o 5 puntos arriba de Biden, y además algo importante, él logró unificar el partido alrededor de él. Claro. Cuando fue el tema del 6 de enero, mucha gente, entre ellos el ex vicepresidente Mike Pence, medio que se alejaron. Después surgió otro competidor que es el gobernador de Florida, Ron DeSantis,
Pero sin embargo, ahora están todos alrededor de Trump. La próxima audiencia es en diciembre, 4 de diciembre, pero bueno, Trump sigue con sus recorridas por distintas ciudades, tiene 10 puntos más que cualquier candidato republicano. Y Bien. marcando posiciones geopolíticas que, lejos de ser las de un, digamos, armamentista, belicista, son, de, por ejemplo, de una persona que quiere negocios y quiere la paz. Él, viste que después de haber declarado en la corte de Manhattan, lo que dijo es, si lo eligen presidente, él termina con la guerra en Ucrania al día siguiente. Y el miércoles 12 se refirió a quién fue el que explotó, hizo volar los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, dijo, bueno, yo no voy a comprometer a mi país, pero, una cosa, pero yo sé quién no lo hizo, que fue Rusia. Eso significa que son movimientos hacia un reconocimiento de hecho y hacia la paz, por lo menos con Rusia, o por lo menos cesar estas hostilidades bélicas que hay, ¿no? Que dejan tantos muertos, ¿no? Bueno, imagínate que Estados Unidos tiene el mayor presupuesto militar de la historia de este país y del mundo. Claro. Este año son 800.000 millones de dólares. Es un negocio enorme, entonces no van a permitir que alguien como Trump diga que no habría guerra con él. Es alguien que no se sabe con qué va a salir. Y lo que se sabe no les gusta a todo este sistema globalista. Hace 33 años en Estados Unidos se dictó una ley que tiene que ser auditadas todas las dependencias del gobierno. Y el Pentágono nunca pasó ninguna auditoría en los 33 Sí, años. sí, Nunca le sí. consiguió. Era un agujero negro. Ese dinero que estamos hablando no se sabe a dónde va. Tienen supuestamente un activo de 3 billones de dólares, no 3.000, 3 billones de dólares, y no saben en qué está. No saben cuántos inmuebles tienen dentro de los Estados Unidos. Imagínense las más de 800 bases por el mundo. O sea, es un negocio, una caja negra en la No, no, cual exacto. nadie puede echar luz, ¿no? Y ahora, hablando de agujeros negros y cajas negras, si hablamos con el dinero que le están mandando a Ucrania, que Bueno, son 100.000 millones de dólares, obviamente al pueblo de Ucrania no le llega absolutamente un centavo. a veces de ese dinero, Anaí, no le llega ni al ejército ucraniano, porque muchas de esas No, armas no, van al claro, mercado negro y están en este exacto. momento en agrupaciones ilícitas dentro de la propia Europa, como están diciendo varios analistas de inseguridad. Y como si fuera poco, todavía tenemos los problemas financieros en Estados Unidos por el efecto boomerang de las sanciones que le aplican al mundo entero. O sea, el mundo entero ahora está tratando de desdolarizarse, de no usar más el dólar como moneda de intercambio internacional, de salir del sistema SWIFT, porque una cosa es aplicarle sanciones a Cuba y a Venezuela, pero otra cosa es ya querer aplicarle sanciones a todo el mundo. Ya ahí el mundo entero empieza a no confiar y a buscar otras alternativas. La última, por ejemplo, fue el acuerdo que hizo Brasil con China para comercializar sus productos en yuanes, ¿no? O en renminbi, en realidad el nombre de la moneda. ¿Y eso qué significa? Más crisis para los Estados Unidos, porque el dólar, que pasaba a ser la moneda fuerte y que permitía que Estados Unidos emitiese dinero para poder paliar sus crisis, pierde eso, ¿no? Entonces, eso genera un problema social muy, pero muy grande que se ve muy claramente en los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, lo estamos viviendo. Hay 45 millones de personas que le han sacado el bono alimentario, que se lo había Claro. dado en el gobierno de Trump para una emergencia. Y ahora van a sacar en este mes a 15 millones de personas lo que se llama Medicaid, que es la tarjeta de salud que da el gobierno para gente con bajos recursos. Eso sería terrible porque acá la salud, no hay salud pública, la salud es privada, o sea que el que no tiene esta tarjeta y podés pagar por una emergencia en un hospital de 8 horas $10.000. Y hay analistas que ya están empezando a ver que acá no hay una desdolarización y no sé, o sea, todavía tienen la maquinita, la famosa maquinita de hacer dólares, pero ¿hasta cuándo? Ahí hablando de los medios de comunicación es interesante. Hoy estaba escuchando acá la Globo, por ejemplo, diciendo que, bueno,
la inflación en Estados Unidos parece que desaceleró. O sea, es una cosa muy buena, pero ¿por qué desaceleró? Desaceleró porque las familias están comprando cada vez menos productos secundarios o suntuarios, están comprando artículos de primera necesidad, o sea, ropa y comida, y todo lo que sea un auto, un bien durable, lo están dejando para más adelante. Para colocar un dato nada más, Apple, por ejemplo, ha vendido 40% menos. Y no es casualidad que las grandes empresas tecnológicas estén despidiendo tanta gente. McDonald's, que es la compañía más grande de acá y con 150.000 empleados en el mundo y acá casi 50.000, está empezando a cerrar las oficinas y le dice a sus empleados corporativos que van a trabajar desde la casa. Van a cerrar oficinas, van a despedir gente, pero por el otro lado van a abrir 1.900 restaurantes. O sea, ¿a cuál costo? Al costo de que muchísima gente quede en la calle. El tema de la inflación se nota muchísimo y lo que más sufre la gente, obviamente, es los alimentos. Claro, porque uno puede dejar de comprar una computadora, pero no puede dejar de comprar el pan, por ejemplo. Y como si fuera poco, ahora, tras llovido mojado, aparecen estos papeles del Pentágono que acaban creando una crisis geopolítica con los propios aliados, ¿no? Porque estaban investigando y haciendo inteligencia sobre países que son supuestamente aliados, ¿no? Como, por ejemplo, Canadá, como Corea del Sur, como Israel. Más allá de quién los filtró, si los filtraron o los dejaron que aparezcan para presionar a Rusia, no importa todo eso. Lo importante es que acá queda patente eso y los países que son aliados incondicionales, como Israel, por ejemplo, como Corea del Sur, como Canadá, están siendo espiados por Estados Unidos. Y esto sería increíble si no fuera que Estados Unidos durante la administración Obama espió a Dilma Rousseff, que era su aliada, y a la Merkel. Creo que le terminó pidiendo disculpas a Merkel, no sé si a Dilma. Le duró muy poco, porque siguen espiando, espiando. La verdad que hay muchísima incertidumbre, la gente acá está muy desesperanzada. O sea, es que hablando de alimentos, últimamente ponen heladeras acá en Nueva York, en los barrios. Heladeras, sí. Que la gente pone alimentos para que los que no pueden comer. Caminar por Nueva York ya te produce una tristeza muy grande porque hay muchísima gente en la calle. La verdad que no se sabe qué va a pasar acá. Como para terminar, Anaí, me gustaría decir que el futuro no es nada promisor, porque, por ejemplo, esta última etapa de los últimos 40 años o 45 años que se inició allá con los petrodólares en 1974, cuando se hace el acuerdo entre Estados Unidos y Arabia Saudita para vender el petróleo únicamente en dólares, lo que le daba justamente la preeminencia del dólar a nivel mundial, un poco se acaba de romper, porque Arabia Saudita ahora, primeramente, ha hecho acuerdos para vender a China en renminbi o en yuanes, que es lo mismo. Y segundo, ahora con esta aproximación que hay, que habían roto las relaciones a estos dos países que eran enemigos y con muchas enemistades muchas veces creadas artificialmente o favorecidas artificialmente entre Irán y Arabia Saudita, ha hecho todo un cambio geopolítico que, por ejemplo, le priva a los Estados Unidos de lo que era, digamos, el proveedor de petróleo más fiable, porque cuando Estados Unidos tenía problemas le pedía por favor a Arabia Saudita que aumentara la producción de petróleo, y ellos hacían eso. Ahora, no solamente que Arabia Saudita, cuando le fueron a pedir, no le hizo caso el año pasado, sino que también redujo 2 veces ya la cantidad de producción y eso impacta en la economía norteamericana directamente, por 2 motivos. Primero, porque le aumenta el propio combustible. Segundo, porque las reservas del petróleo obtenido a través del fracking de Estados Unidos son cada vez menores y porque ahora Estados Unidos tiene que ser el proveedor de hidrocarburos de Europa porque no le compran más a Rusia. Durante un año ha servido muy bien para los Estados Unidos porque han vendido más, pero ahora tienen que garantizar esa venta. Bueno, Europa, ya viste lo que dijo Macron a la vuelta de China. ¿Viste? Se está empezando a revelar, los hijos europeos de Biden y compañía se están empezando a revelar. Quería decir, parece con una frase interesante que le dijo en la visita de Xi Jinping a Putin, están pasando acontecimientos que no pasaban en 100 años y nosotros estamos viéndolo, somos testigos, algo así, ¿no? Y me parece que realmente el mundo multipolar está a full y el mundo unipolar de Estados Unidos está en una debacle imparable, diría yo. Un abrazo, como siempre, un gusto, Anaí. Bueno, un gusto, seguimos la próxima.
por si fuese poco, nos va a alcanzar para entregar los medicamentos gratuitos a todo el pueblo, no solo el cuadro básico, todos los medicamentos, porque va a haber gratuidad, ya no se va a cobrar nada en centros de salud, en hospitales. Aquí en este hospital no va a haber caja registradora, porque no se va a cobrar nada. Fíjense la importancia que tiene no permitir la corrupción. Si no se permite la corrupción, el presupuesto alcanza, rinde. Nosotros, por no permitir la corrupción, hemos logrado ahorros considerables. No hemos tenido necesidad, como ha sucedido en otros países, de solicitar créditos. La deuda de México no ha crecido en términos reales, no hemos aumentado impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz, y tenemos presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay corrupción. Se robaban mucho dinero del presupuesto, el dinero del pueblo, y eso se acabó. Entonces, ¿saben que compramos todas las medicinas y tenemos un ahorro? Tenemos un ahorro en la compra de los medicamentos de 48,000 millones de pesos. Aquí está el doctor Alipi, que es el responsable, y el doctor Maestro Ferrer, ya es doctor. Bueno, y el punto 4, que es el más difícil, o era el más difícil, los médicos y los especialistas, porque estos corruptos, neoliberales, irresponsables, abandonaron la educación pública y no se abrieron las posibilidades para que pudiesen ingresar a las escuelas de medicina los que querían estudiar esa carrera. Los rechazaban, presentaban examen en la UNAM 1000 y le daban oportunidad a 100, es decir, 900 rechazados. Por poner un ejemplo, cuando yo fui a estudiar a la Ciudad de México, becado a la Casa del Estudiante Tabasqueño, presentábamos examen en la UNAM y de cada 1000 entrábamos 900, solo eran rechazados 100. En los últimos tiempos, de cada 1000 rechazados, 900 y solo 100 tenían posibilidad de estudiar. Entonces, ¿eso a qué condujo? Lo mismo los que querían estudiar especialidades, muchísimos problemas. ¿A qué condujo eso? Esa política irresponsable, que la justificaban porque querían que se crearan universidades privadas. Yo no estoy en contra de la educación privada, el que tiene para pagar una escuela privada está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, de calidad, gratuita, en todos los niveles escolares. La educación, como la salud, no son privilegios, son derechos del pueblo. Entonces, pero miren lo que sucedió de tantos rechazados en el nivel superior, rechazaban a 300,000 jóvenes cada año. En el caso de medicina, lo mismo, un buen porcentaje no entraba y se frustraba y abandonaba el interés por el estudio. Pero ahora resulta que no tenemos los médicos, ni tenemos los especialistas que requiere el país. Fíjense el daño tan grave que causaron con esa política absurda, irracional, injusta. Bueno, y es nuestro principal desafío, que tenemos el presupuesto, tenemos la voluntad para tener un sistema de salud de calidad, gratuito, universal, para todos, tengan o no tengan seguridad social, pero necesitamos médicos,
necesitamos especialistas. Cuando comenzamos el gobierno, que hice la primera gira a hospitales del IMSS Bienestar, me acuerdo que en Yucatán, de 3 hospitales del IMSS Bienestar, hablando de aquí de los pediatras, en ninguno había pediatra de los 3. Entonces, por eso estamos haciendo pues una convocatoria para contratar a los médicos generales y contratar especialistas. Ese es el desafío y ya estoy bastante tranquilo, porque eso era lo que podía impedir que lográramos consolidar el sistema de salud. Pero ya estoy más tranquilo. ¿Por qué? Porque ya se ampliaron las plazas para residentes, es decir, ya se están entregando el doble de becas para los que quieren estudiar especialidades, ya tenemos abiertas como 50 escuelas de medicina y de enfermería en todo el país, de modo que se está avanzando. Y estamos contando también con el apoyo de otros gobiernos, otros pueblos, de manera muy especial nos están apoyando del pueblo y del gobierno de Cuba, que nos están mandando especialistas. Han llegado 600 y van a llegar 600 más. Eso va a ayudar mucho, pero la clave está en una propuesta que hizo SOE, que es de lo mejor. Hay 10,000 especialistas en el país, en el Seguro Social, jubilados, que todavía están en condiciones de dar servicio, porque tienen de 55 a 65 años. Están jovencitos, chamacos, chamacas. Entonces, ¿qué les estamos ofreciendo a esos 10,000? Que van a mantener su pensión y que aparte le damos trabajo y le garantizamos un contrato de 5 años con su sueldo de especialista íntegro. Ya en la próxima mañanera, cuando nos toque hablar de salud, los voy a convocar. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenas tardes. Todo análisis político nacional creo que requiere un contexto internacional y a veces mundial. Recordamos que ya hace varios meses que nuestro Papa, Francisco, habló de una tercera guerra mundial. ¿Un poco exagerado? Bueno. Pero si vemos en estos meses que ha habido una escalada de posicionamiento de parte de un lado de los Estados Unidos, del otro lado de parte de China. Estados Unidos con una política, empezó con el tema de Ucrania, continuó con el tema de la destrucción de los gasoductos rusos hacia Alemania y Europa, y una presión a nivel mundial para que haya un alineamiento creciente del resto de los países. En lo que nos toca a nosotros, bueno, lo estamos viendo en estos días
con la visita de Alberto a los Estados Unidos, con la recepción extraordinaria que le dio Biden, ¿no? 15 minutos de reunión, pero luego un rato larguísimo de discusión real entre la plana mayor de los Estados Unidos, cuando a un presidente lo reciben simultáneamente su canciller o secretario del Departamento de Estado, el ministro de Economía, en este caso la ministra, el presidente, ¿eh? Y los especialistas respecto de la Argentina. Y del lado nuestro, lo mismo, canciller, ministro de Economía, etcétera, etcétera. Una recepción que creo que en la historia de las relaciones entre los Estados Unidos y nuestra patria nunca hubo. Del lado de China, a su vez, va hilvanando, ¿no? Una iniciativa de paz cerca de Rusia, la visita de Macron a China, el acercamiento de Irán con Arabia Saudita y, en lo que nos atañe a nosotros, el compromiso de chinos y brasileños de empezar a comerciar en la moneda china. Y recordemos lo que planteaba siempre el general Perón, ¿no? Acerca de la víscera más sensible. Y lo cierto que a los Estados Unidos le crea un conjunto de alarmas muy grande el hecho de irse despegando del dólar. Ese clima mundial se expresa también en nuestro país. A mi juicio, nuestro gobierno, algunos hablan de surfear la ola esta, la grieta entre China y Estados Unidos. A mi juicio, no es nada más que la tradicional tercera posición de la que hablaba nuestro general. Esa posición internacional, a mi juicio, que ha sido prudente, correcta, tiene sus enemigos internos. Muchísimos enemigos por derecha que querrían ser una factoría, no digo de Estados Unidos, no digo de Biden, sino de Miami, de los exilados cubanos, de Marco Rubio y esa gente. Y del otro lado, posiciones más radicalizadas que dicen que eso no es suficiente, que tenemos que permanentemente denunciar al imperialismo norteamericano. Esa posición nuestra, evidentemente, tiene un componente ideológico y un componente de interés. Nosotros hoy por hoy dependemos muchísimo del comercio exterior con China, Brasil primero, China segundo, y a su vez dependemos muchísimo del mundo financiero que es Estados Unidos. Una especie de tironeo permanente que tenemos entre el mundo real de nuestras exportaciones, de nuestras importaciones y el mundo financiero. Eso se expresa internamente en que el peronismo tiende a ser más hincapié en lo primero y el PRO más en lo segundo. Ahora, si uno baja un poquito hacia nuestra querida Argentina, observa que la gente del PRO se está probando el traje antes de haberlo comprado. En estos días observamos un grito de independencia por parte de Rodríguez Larreta en relación al creador del PRO. Grito de independencia que se expresa en la fórmula de cómo hay que desarrollar los comicios en la ciudad de Buenos Aires y que crea un atisbo de un sistema de alianzas en el centro de las fuerzas de derecha y de centro derecha un poquitín distinto de la que expresaba Macri. Mientras hacía muchísimo hincapié en una hegemonía de la derecha, y de ahí su preocupación por Milei, Rodríguez Larreta hace hincapié en una alianza con el radicalismo. El radicalismo es la que tiene la estructura electoral. Seguramente, ya lo he planteado en algún encuentro anterior, tiene un compromiso con Gerardo Morales para que sea su candidato a vicepresidente y la puja
que tenía con la Unión Cívica Radical era alrededor de la capital, donde los radicales querían la capital y el PRO también. Bien, Rodríguez Larreta ha hecho una solución intermedia. Armó un sistema igualitario para todos. Veamos quién gana. Además, con ese sistema igualitario sostiene que el grupo de Milei va a estar muy debilitado para la ciudad de Buenos Aires. La figura de este hombre, de este aventurero, es muy fuerte en lo individual, pero no tiene representantes importantes en la capital. Por el lado de Macri, sostienen que esa especie de equiparación electoral va a contribuirlo a Jorge Macri. Veremos. Lo cierto es que ha sido el inicio de la independencia de Rodríguez Larreta en relación al creador del PRO. Tenía que decidirlo alguna vez, lo ha decidido en este caso, con hasta ahora costos pequeños. Eso hay que reconocerlo, porque la Patricia Bullrich, que es la principal afectada, uno podría haber esperado que rompiera, no rompió con Rodríguez Larreta. Su apuesta es renuncio a la presidencia o pido licencia a la presidencia de nuestro partido, del PRO, y voy a competir por la presidencia de la Nación. Punto. No hay ruptura del PRO. En el radicalismo hay una hegemonía creciente del ala más moderado que es contrapesada en cierta medida por la visita de Rodríguez Larreta a Mendoza. Del lado del Frente de Todos sigue una especie de pantano, donde el kirchnerismo presiona a Cristina para que se presente, cosa que yo en lo personal creo muy poco probable. Alberto sigue planteando presentarse a las PASO, que yo en lo personal creo que no lo va a hacer. Y entonces estaba la posibilidad de Massa, pero el mundo económico le ha sido renuente. La inflación reciente fue muy fuerte, quedará Massa todavía, quedará Scioli, quedará Guado de Pedro. Pero lo cierto es que van avanzando los días, las semanas, hasta los meses, y hay un panorama esponjoso o pantanoso en el Frente de Todos que no le hace ningún favor. Lo cierto es que hoy por hoy no sabemos si finalmente, a pesar de que se diga que sí, se van a desarrollar los pasos o va a haber un solo candidato. Eso debilita enormemente al Frente de Todos, puesto que no se habla para el futuro, sino que se habla para dentro de 15 minutos. Para colmo, alrededor solo de candidatos que no se sabe quiénes son y muy poco en relación al drama que hoy vive la inmensa mayoría de la población, cuál es la inflación. Esto es que crea una situación, no digo de terremoto, pero sí la verdad es que se mueve el piso diariamente. Cada uno de nosotros, de los que me ven, de los que me escuchan, todos los días hay que hacer equilibrio para saber los precios, para saber los sueldos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa situación esponjosa poco favor le hace al oficialismo. Primero de todo, en los próximos días iremos viendo las futuras elecciones. Las de Río Negro y Neuquén no han significado gran cosa. Río Negro siguió ganando el oficialismo. En Neuquén ganó una alianza que puede tener mucho éxito en el futuro, que es una alianza que reúne al centro, por decirlo así. Algunos peronistas, algunos del PRO, algunos radicales, más en este caso la fuerza importante que era una escisión del movimiento popular neuquino. En suma, oficialismo empantanado, oposición tironeada con la emergencia de este liderazgo de Rodríguez Larreta. La seguimos. La prensa opositora coquetea con el caos. Por Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. La marcha impiadosa de la inflación dio combustible a la prensa opositora para jugar con la idea del descontrol,
con la incertidumbre especialmente después de las PASO y con un riesgo de explosión económica que el gobierno, afirman, solo puede evitar con el apoyo de Estados Unidos y con él del Fondo Monetario Internacional. Los títulos de portada del domingo 16 son expresión elocuente de esta línea. Buscan cambiar el acuerdo con el FMI para evitar llegar sin fondos a la PASO. En Clarín. El FMI admite un replanteo del acuerdo para evitar el agravamiento de la crisis. En La Nación. Infobae, a primera hora, le dio un matiz propio. Estados Unidos reiteró su apoyo al gobierno ante la situación económica y la incertidumbre electoral. Evitar que la economía explote y un descalabro como el que sufrió el país tras las PASO de 2019 son objetivos que Clarín atribuyó al FMI, mientras Liotti, en La Nación, trabajó la figura de la transición incierta con una tensión cada vez más difícil de gestionar. También inclinado al tono apocalíptico, Fernández Blanco puso temor al descontrol. En Infobae, Wende pronostica que la economía solo tenderá a empeorar en los meses hasta las elecciones, con el ministro Massa en su último bastión, evitar una crisis cambiaria. Es decir, que la economía alimenta una expectativa ya expresada por estos medios. En la secuencia anterior dijeron que la concentración en la que fue atacado el ministro bonaerense Berni resultaría solo la primera de una serie en plena campaña. La ilusión se centraba en actos de inestabilidad social centrada en el conurbano para impactar de lleno en el gobernador Kicillof. El índice 7,7% sacó al frente de todos, como explicó Clarín, del paréntesis que había ganado por la crisis interna de Juntos por el Cambio. Crisis enfocada con abierta predilección por Macri y Bullrich, como lo demuestran títulos del lunes que presentan el resultado electoral de Neuquén como triunfo de un elegido por el expresidente, una falsedad absoluta. Uno de los más desembosados fue Roa, en el Clarín del domingo, cuando se mofa de Larreta porque, dice, pasó de antigrieta a crear la grieta en el PRO. El diario había llamado desafío a Macri la decisión sobre las elecciones, pero además destrató al jefe de gobierno con título y foto en tapa sobre una protesta por inseguridad en la hasta ahora paradisíaca Buenos Aires. El miércoles 12, Van der Koy tipió una desaprobación muy expresiva. Los índices de audiencia televisiva del lunes 10, jornada en que dominó el anuncio electoral de Larreta, fueron bajos, exactamente a la inversa de lo que ocurrió la semana anterior, cuando hubo picos perdurables de audiencia por el acto que incluyó la agresión a Berni. Casi un guión, un libreto, como diciéndoles, es por acá. El mismo día, a Morales Solá no le alcanzaron las palabras para su indignación. Larreta, tal vez, quiso matar a su padre político, dramatizó, e insistió en anunciar el apoyo de Macri a Bullrich. Igual que en Clarín, dijo que la oposición dio un lamentable espectáculo y con falta de sentido de oportunidad, mientras el gobierno padece por la inseguridad y la inflación. Y como hizo varias veces el jefe de redacción de Clarín, Kirschbaum, cuando advirtió que la elección no está ganada, Morales Solá avisó: a veces, entre la ambición y el suicidio, hay solo un paso, corto y fulminante. El poder que tan cómodamente se expresa en estos medios profundizó esfuerzos para proteger a los propios. Cada día Santoro se las arregla para mantener en Clarín la atención sobre la investigación al hackeo de las conversaciones del exministro porteño D'Alessandro, uno de los viajeros al Lago Escondido, entre otras tropelías. El jueves, La Nación sumó operaciones, manipuló en tapa aclaraciones de una empresa de seguridad para deslizar la responsabilidad del diputado oficialista Tailade en el hackeo. Y ya el domingo, Morales Solá profundizó el diseño que busca que todas las acusaciones que recaen sobre la Corte y su banda de cómplices sean sepultadas por la consigna espionaje K.
También defensa de los propios, del ADN, de los propios del 76, de la represión ilegal, el terrorismo del Estado. El jueves, el editorial de La Nación llevó este título: Carlos Pedro Blaquier, un gran empresario argentino. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 17 de abril, pasadas las 17 horas. Más allá de que hoy se están sacando los ojos en la pelea por el liderazgo y las candidaturas, los dirigentes macristas no tienen diferencias importantes en lo que se proponen hacer en caso de ganar las elecciones presidenciales. A lo sumo puede haber alguna discrepancia en cuanto a la velocidad que le imprimirían al ajuste salvaje con el que sueñan. Al contrario de lo que hicieron en la campaña electoral de 2015, esta vez no ocultan sus verdaderos propósitos. Al contrario, los exhiben hasta con cierto orgullo. Esto nos lleva a suponer que confían en el acompañamiento mayoritario de los votantes a sus bestiales propuestas. Por eso es interesante repasar los datos de una encuesta reciente de la consultora Analogías, que incluye un capítulo especial dedicado a conocer las opiniones sobre qué debe hacer el próximo gobierno para superar los problemas económicos. Alta inflación, ingresos que no alcanzan, vaivenes del dólar, aumento de la pobreza e incertidumbre por lo que pueda suceder a corto plazo. A los efectos de no extender esta columna fuera de los tiempos pautados, omitiremos consignar los porcentajes correspondientes a los votantes de nuestro espacio político, ya que nos interesa ver el eventual respaldo a las propuestas de la derecha y de la extrema derecha dentro de sus propios votantes potenciales y de los indecisos. Frente a la pregunta de si es necesario hacer primero una gran devaluación para estabilizar la economía y los precios, el 39,9% contesta que no, contra un 28,8% que apoya esa opción y un 31,8% que dice no saber. Además de la clara preeminencia de las respuestas negativas a la idea de que el próximo gobierno produzca un fuerte salto cambiario, lo interesante es que incluso entre los votantes de Juntos por el Cambio hay más rechazo que acompañamiento a esa medida. El 35,4% contra un 32,9% y un 31,6% que no sabe. Curiosamente, los votantes del Frente de Izquierda y los de Milei coinciden. Son mayoría quienes se declaran a favor de una gran devaluación. 34,1% los de izquierda y 34,9% los de la extrema derecha, frente a 32,9% y 32,1% respectivamente que se oponen. Otra pregunta del sondeo interroga sobre si es necesario primero subir las tarifas de los servicios públicos y la energía para después estabilizar la economía. En este caso, el rechazo es aún más contundente, el 57,8%. Solo un 21,2% contesta que sí y el 21% no se define. Hasta los votantes de la derecha se oponen mayoritariamente al tarifazo. El 53,9% de los de Milei y el 42,3% de los de Juntos por el Cambio. Solo lo aceptan el 35,1% de los votantes de Juntos y el 28,7% de los de La Libertad Avanza.
A un año del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Analogías preguntó la opinión sobre los resultados que tuvo para la economía argentina. Una aplastante mayoría de 61,9% los consideró negativos, versus un módico 22,7% que los evaluó positivamente. Es curioso que los más críticos del acuerdo fueron los votantes de Milei, un 72,9%, en tanto que el 58,6% de los de Juntos también se pronunció en contra. Por último, se preguntó a los encuestados cómo creen que debe ser el programa económico que aplique el próximo gobierno. En este caso se impuso el gradualismo con 39,5%. El programa debe ser moderado y paulatino, fue la respuesta del 44% de los votantes de Juntos por el Cambio. En contraposición, la mayoría en el Frente de Izquierda, 37,5%, y en La Libertad Avanza, 46,8%, respondió que debía ser de shock extremo. Cabe aclarar que el interrogante no aclara qué tipo de shock se aplicaría. Por eso los de izquierda pueden interpretar que sería un shock redistributivo de ingresos. Dice Analogías a modo de conclusión. Es interesante que en este bloque temático las respuestas de los que no saben a quién van a votar son más bien parecidas al promedio de la muestra y o a las respuestas del Frente de Todos, por lo que el peronismo tiene un campo para trabajar allí. Ni devaluación, ni tarifazos, ni Fondo Monetario son fórmulas instaladas en la ciudadanía. Esto ya lo decimos nosotros. En otras palabras, pareciera que las propuestas de ajuste salvaje de la derecha y de la extrema derecha no tienen el sustento dentro de su propio electorado que suponen sus candidatos, tampoco dentro de los indecisos. Para el oficialismo el desafío es capitalizar políticamente esta situación y transformarla en votos. Para ello necesitaremos un candidato o una candidata que encarne una oposición firme a esas medidas y deje en evidencia que son las propuestas principales de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza. Me despido con un fuerte abrazo. El ministro de Economía argentino, Sergio Massa, está en Washington, Estados Unidos, hablando con las máximas autoridades del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque según los cálculos que hace el mismo ministerio, para cerrar el año y pagar una deuda que nunca se investigó, pagar la deuda que no benefició al pueblo argentino, pagar una deuda con el Fondo Monetario Internacional de 44.599 millones de dólares. 44.599 millones de dólares. $1 millón de dólares es plata. 44.599 millones de dólares es la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Le están faltando este año unos 5.000 millones de dólares. Y pretende que el Fondo Monetario Internacional se lo preste, por supuesto que después lo vamos a pagar, pero de esa manera cierra el año para pagarle al mismo fondo. Le pedimos prestado para pagarle a ellos. Una deuda que no se investigó, que así como entraron esos 44.599 millones de dólares, todos veíamos por televisión una famosa empresa de seguridad de color amarillo iba a buscar los dólares que venían de Washington, y a la semana de 10 días volvían a salir esos mismos camiones nuevamente a Ezeiza con esos dólares, pero con destino desconocido. Lo compró los sectores más ricos de la población y lo fugaron, se lo llevaron. 44.599 millones de dólares. No solamente no se renacionalizaron los puertos, no tenemos nuestra propia marina mercante, no se modernizaron los ferrocarriles y los aviones, no se construyó 1 millón de viviendas, no se compró un ladrillo. Sin embargo, esa deuda hay que pagarla y por eso está Sergio Massa en Estados Unidos
solicitando que le den ese crédito. A cambio, mientras Sergio Tomás Massa estaba en Estados Unidos, a la Argentina vinieron 3 grandes representantes de ese país: Wendy Sherman, Laura Richardson y Christopher Hanson. Christopher Hanson es el presidente de la Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos. Llegó a la Argentina el 11 de abril y junto al embajador yanqui en nuestro país, Mark Stanley, recorrió las centrales de Atucha 1 y 2 y también vio la obra vecina del proyecto Reactor Nuclear Nacional Karen. Posteriormente viajó al sur para conocer el Centro Atómico de Bariloche de la Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Para qué? Lo intuimos, lo presagiamos y sabemos que no nos equivocamos. Y así está. La segunda que vino, la segunda del Departamento de Estado de Estados Unidos, es el ministerio más importante de Estados Unidos, es el Departamento de Estado. El secretario es Anthony Blinken. Su segunda, que tiene ahí el cargo de vicesecretaria de Estado, para nosotros es la subsecretaria de Estado, Wendy Sherman. Wendy Sherman vino a la Argentina y habló, se había visto antes, el día 12 de abril se había visto con Sergio Massa en la República Dominicana para que le solicitara el apoyo Massa a Estados Unidos para que el fondo le prestara los 5.000 millones de dólares que hemos hablado al principio. Sherman habló en la Facultad de Ciencias Económicas, propiciado por el minero Jacobiti, que es el diputado radical que dirige esa facultad y dirige mucho más porque es el vicerrector de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y dijo sin que le temblara el pulso: la Argentina puede salir adelante si los ciudadanos, o sea nosotros, soportan el dolor a corto plazo. Soportan el dolor a corto plazo. Entonces sabemos lo que significa dolor a corto plazo. Más ajustes, se está pidiendo más ajustes, que reduzcamos nuestro gasto para que tengamos más saldos exportables y venderle al mundo, por supuesto, gerenciado, por ejemplo, en el caso de los alimentos, por Cargill, por Dreyfus, por Glencore, por Bunge, por ADM, que son todas empresas norteamericanas. Y la tercera visita, la de Laura Richardson, la jefa del Comando Sur. Laura Richardson, la vez pasada, en una conversación que tuvo con los periodistas, dijo, como pasando un inventario, destacó el triángulo que en Bolivia, Argentina y Chile ostenta el 60% del litio del mundo. La puna de Bolivia, Argentina y Chile ostentan el 60% del mundo. Se encuentra en este triángulo, dijo, y agregó que ese elemento es necesario hoy en día para la tecnología. El recuento de Richardson no finalizó así. Otra de las razones por las cuales América Latina es importante para Estados Unidos, siempre al decir de Richardson, es la concentración de la reserva de petróleo más grande, incluida la de crudo ligero y dulce descubierta frente a Guyana hace más de un año, junto con los recursos de Venezuela. Y también ponderó la importancia del Amazonas al describirlo como los pulmones del mundo. Por último, dijo en esa conversación Laura Richardson, pasando el inventario, como decimos, tenemos, dijo ella, la palabra tenemos está traducida tal cual del inglés, literalmente, tenemos el 31% del agua dulce del mundo en esta región. Dijo Richardson. Con ese inventario, la jefa del Comando Sur dijo que al país norteamericano le queda mucho por hacer en América Latina, con lo cual dejó claramente que no podía ni iba a avalar un acuerdo con otra potencia que no fueran ellos. Nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio, Obligados a Volver, se transmite todos los miércoles a las 18 horas y sábados a las 19 horas. Y tenemos una nueva propuesta, la entrevista,
un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de las personalidades destacadas los martes a las 21 horas. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro. Por eso continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del Libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.